El día de hoy vamos a hablar sobre el metabolismo de embriones bovinos producidos in vitro, enfocados en el papel del factor proliferador de peroxisoma delta en la viabilidad embrionaria. No obstante, debemos saber de que esta es una técnica o el metabolismo de los embriones hace parte de la técnica de producción de embriones in vitro que ha sido difundida mundialmente. Sin embargo, los resultados a nivel mundial son bajos, resultados de desarrollo embrionario y asimismo post-transferencia en los porcentajes de preñez. Como lo mencionó Julio, yo hago parte del Centro de Desarrollo Tecnológico del CESAR. Estamos ubicados en Valledupar, Colombia. ¿Cómo se inicia el proceso de producción de embriones in vitro? Esa es una técnica que permite la multiplicación de animales genéticamente superiores, sobresalientes en características productivas, ya sea de carne o leche. Esta es una técnica que permite hacer repoblamiento bovino en búsqueda de mejorar los índices productivos para que la rentabilidad en los predios cada vez sea mejor para el ganadero. Inicia el proceso con la selección de una donante. Una donante es aquella hembra bovina que ya por ascendencia de sus padres trae un importante potencial genético o por la productividad que ella ya ha manifestado en sus crías o en su misma producción. Se inicia con la recuperación de los ovocitos o de las células germinales por aspiración folicular, guiada por ultrasonografía y ayudada se hace la aspiración gracias a una bomba de vacío que nos permite recuperar las estructuras o los ovocitos, que sería la materia prima para la producción de los embriones. El médico veterinario hace una aspiración, en primer lugar, la manipulación de los ovarios vía rectal y vía vaginal introduce la probe en la cual está acoplada una sonda microconvexa que le permitirá a él observar en el ecógrafo los folículos que él desea aspirar. E internamente sería esto lo que él está intentando hacer con la manipulación, llegar al saco vaginal y acá con la mano que está vía rectal, acercar el ovario para poder, posterior a la salida o la esterilización de la aguja, hacer las aspiraciones de los folículos. Eso sería un ejemplo pues, de una ecografía de un animal, de una hembra que ha sido superestimulada ya hormonalmente, pero pues no es el principio de la técnica. La técnica, inclusive, una de las ventajas es no necesitar el protocolo hormonal, aunque puede presentar mejores resultados, inclusive, debido a la maduración de los ovocitos dentro de los folículos. Posterior a la aspiración, este aspirado, como pueden ver, hay presencia de sangre debido a la punción. No obstante, se hace un filtrado por un lavado con solución salina, enriquecida con suero fetal bovino o con antibióticos para poder eliminar la sangre y poder rastrear los ovocitos. Dichos ovocitos son rastreados por un auxiliar del médico veterinario y son enviados al laboratorio. En el laboratorio ya llegan los ovocitos seleccionados por características morfológicas y ya pueden entrar a la etapa de producción de embriones, sea inmediatamente a la maduración y todo lo que compone la técnica. Hay que hacer primero una aspiración de los ovocitos. Esos ovocitos son colocados en la etapa de maduración. Esa etapa de maduración demora alrededor de 24 horas. ¿Qué es lo que busca? Busca que esos ovocitos aspirados, los cuales fueron aspirados abruptamente, son ovocitos que estaban en folículos que todavía no eran folículos dominantes, o sea, eran folículos que estaban en crecimiento, que solo tenían un antro que permitía observarlos vía ultrasonografía y fueron aspirados. Entonces son ovocitos que no están en el ciclo celular para que puedan ser fecundados. No obstante, en la maduración ovocitaria in vitro, gracias a la adición de hormonas, se logra con que esos ovocitos tengan competencia para ser fecundados. Algunos sí, otros no. Posterior a las 24 horas, se espera que esos ovocitos se evalúa la expansión del cúmulo, que sería lo que uno espera o un indicativo de maduración. Una vez ocurra eso, a las 24 horas, se hace la preparación del semen seleccionado
y ese semen se hace una separación de los espermatozoides viables por el gradiente de Percol, lo cual en una centrífuga los espermatozoides viables nadarán hasta el fondo del tubo, formando un pele. Ese pele, ese R suspendido en medio FIT para hacer nuevamente una centrifugación, y esa centrifugación permitirá eliminar el Percol, que puede llegar a ser tóxico para los espermatozoides. Hecha la preparación del semen, se hace un cocultivo entre células espermáticas y los ovocitos en unas gotas, en lo cual para permitir que ocurra la fecundación. ¿Ya? Entonces, un espermatozoide logrará fecundar el ovocito. Esto se deja, o en la etapa de la fertilización, máximo 18 horas. Pasado ese tiempo, los presuntos cigotos son transferidos para una placa de cultivo en la cual se espera que ocurra el desarrollo embrionario. Digo presuntos cigotos porque no sabemos cuál espermatozoide entró, aunque sí podríamos determinarlo por la presencia de dos cuerpos polares, pero pues es algo que demanda una manipulación extra que estaría afectando la viabilidad de la técnica, ya que los embriones no se pueden estar mucho tiempo externamente. Ese cultivo embrionario demora 7 días, ¿ya? En el cual en el día 3 se hace una evaluación del clivaje. ¿Qué es el clivaje? Es la división embrionaria, en la cual gracias a la fecundación ocurre la fusión de los pronúcleos masculino y femenino, el que aporta el espermatozoide, el que aporta el ovocito, y empiezan a haber divisiones mitóticas, ya entre dos, pasa a ser embrión de dos blastómeros, 4, y así consecuentemente hasta que llegue al estadio de blastocisto. En el estadio blastocisto, el día 7, es lo que ha demostrado gracias a las investigaciones que presenta mejores porcentajes de preñez, ¿ya? Porque anteriormente también se hicieron ensayos con otros estadios embrionarios, pero el blastocisto 7 es cuando se demostró mejor porcentaje. Las ventajas es que podemos recuperar un número considerable de ovocitos viables por donante. Si hacemos aspiraciones repetitivas o consecutivas, podemos llegar a tener un número de ovocitos al año hasta 720, aunque sabemos que hay donantes que pueden dar 100 ovocitos, 120, 150, ¿ya? Pero en promedio sería 12 ovocitos, pero acá como ejemplo tenemos una vaca de 30 ovocitos viables, aspirada cada 15 días. Si llegamos a tener una producción de embriones de 32,8, que sería el promedio mundial, y un porcentaje de implantación en la receptora del 33%, podemos totalizar 236 embriones y 77 gestaciones por año. Como pueden ver, es una ventaja muy importante porque nos permite multiplicar una donante, ¿ya? Que naturalmente solo haría un ternero. ¿Sí? Una vaca naturalmente solo va a dar un ternero al año, pero con una técnica como la producción de embriones podemos llegar a tener hasta 77. Sí, esto es un pequeño ejemplo. Aquí ya podemos observar en este 32,8% que ustedes se pueden preguntar, ¿por qué no llega a 100? ¿Por qué no llega a 80? ¿A 70? ¿Por qué se queda en promedio y por qué de lo que se transfiere pues no aumenta? ¿Sí? Es cierto, se llega a 33% en promedio, sabiendo que hay resultados mejores de 40, 50, pero no constituyen el promedio. Debido a que ¿por qué no aumentamos estos porcentajes hace 40 años? Que está la técnica, no se aumenta porque intentamos nosotros simular las condiciones in vitro versus las condiciones in vivo. Queremos debemos aportar o intentar o estar cerca a aportar las condiciones en las cuales un ovocito se desarrolla dentro de un folículo, madura dentro de un folículo, después posteriormente la ovulación entra en el oviducto, espera el espermatozoide, ocurre la fecundación y el desarrollo embrionario de manera exitosa. Eso lo intentamos simular en una incubadora, en la cual le aportamos la temperatura fisiológica de la vaca, ¿cierto? Una temperatura de 38,5. Mantenemos las estructuras en medios de cultivo, las cuales esos medios de cultivo son compuestos de hormonas, de sales y de factores de crecimiento, proteínas, que han sido producto de las diferentes investigaciones de perfiles del fluido folicular, del perfil del fluido oviductal y del fluido uterino, en lo cual esas investigaciones han indicado cuál es la composición más cercana
pero hay todavía algunas lagunas que no conocemos, como la proteína que controla la glucólisis, el mecanismo de glucólisis en los embriones, que sea controlado, ¿cierto? Porque los embriones in vitro tienen una de las principales alteraciones metabólicas es la glucólisis aumentada. Eso no ocurre en condiciones in vivo, porque hay una proteína que regula esa glucólisis, pero en condiciones in vitro no la conocemos. Esto es lo que les mencionaba, de que la composición de los medios hace parte de investigaciones constantes por diferentes grupos de investigación a nivel mundial, en el cual se hacen ensayos con diferentes tipos de antioxidantes, de factores de crecimiento. ¿Y por qué antioxidantes? Porque, como pueden ver, en una incubadora que está expuesta a gases, en el cual hoy en día la maduración y la fertilización se usa un porcentaje de oxígeno del 20%, pues es un porcentaje muy alto de oxígeno que induce a estrés oxidativo. Por lo tanto, tenemos que controlar ese estrés oxidativo usando o testando o adicionando antioxidantes. Los factores de crecimiento son enfocados en la maduración para que permitan que ocurra la maduración como tal. Pero pues son ensayos que diariamente nos indican resultados, o los medios de un laboratorio son diferentes a otros, porque también los medios tienen que ser enfocados en el tipo racial, ya no es lo mismo los medios para una donante voz índicos que para una donante voz taurus. Eso todo ha sido tenido en cuenta para intentar cada vez normalizar o tener resultados más repetitivos, más repetibles. Gracias al suero fetal bovino se logró tener resultados o producciones de embriones, no obstante son producciones que no son constantes, ¿cierto? Que a veces, dependiendo del lote del suero fetal bovino, produce más o no, dependiendo de la marca. ¿Y por qué del lote? Porque, pues, como saben, el suero fetal bovino proviene del feto en la cual la madre fue sacrificada en el último tercio de la gestación, se hace la extracción de la sangre vía punción cardíaca y ese suero bueno, se separa obviamente de la sangre, se inactiva, pero ese suero carga diferentes factores de crecimiento, a veces en mayor concentración que otros. Sin embargo, como a usted como tal en el embalaje no le dice cuántos factores de crecimiento tienen, y qué tienen, y en qué cantidades. También puede cargar toxinas, también puede cargar patógenos que pueden que no sean inactivados con la temperatura o con el tratamiento que se le hace. Esto nos lleva a resultados dispersos, ¿cierto? Que a veces tenemos buenas producciones, otras no. Inclusive en los laboratorios que manejan el mismo suero, hacen comparaciones interlaboratorios y siempre es como el punto al cual esto se quiere llegar a tener medios libres de suero para poder tener resultados más estándares. Otro gran problema del suero fetal bovino es que puede cargar o carga lipoproteínas las cuales vienen o son compuestas de ácidos grasos. Esos ácidos grasos pueden que entren por endocitosis a los embriones y ayuden al acúmulo lipídico. Embriones in vitro tienen mayor gotículas lipídicas que afectan la clotolerancia. Entonces también es un punto por el cual se evita o se quiere evitar el continuar usando el suero fetal. Otro desafío que lo mencioné al inicio pues, fue la selección ovocitaria que hace el técnico que auxilia al médico veterinario. Es una selección rápida que se hace por evaluación de morfología. ¿Ya? Es desenfocado en unos parámetros que se han establecido, tales como mayor número de cúmulos, que tengan un ovoplasma homogéneo en color, ya que si puede ser negro o gris, homogéneo, que no tengan ese tipo de granulaciones o que no estén muy claros, porque puede ser un ovocito preantral. Pero también sabemos que razas taurinas tienen menos células de cúmulos, entonces hay que también saber separar y no castigar algunos ovocitos dependiendo de la raza. ¿Por qué lo digo que es un desafío? Porque es una selección subjetiva. Lo que para un técnico puede ser un grado 1, grado 2, para otro técnico. ¿Ya? Y es algo que no sabemos a ciencia cierta si en verdad ese grado 1 tiene competencia o si tiene alteraciones epigenéticas, ¿cierto? Provenientes de la madre. Entonces, pero es con lo que se trabaja, ¿cierto? Comercialmente con lo que se trabaja y se tiene que llevar rápido para maduración porque no se puede manipular externamente. Este es el desafío como tal de la selección, que ocurra la maduración ovocital.
Debemos seleccionar los ovocitos con mejores características morfológicas porque esperamos que sean aquellos que tengan mayor competencia. Competencia para que pueda llevar a cabo esa maduración ovocitaria que se tiene que realizar en 24 horas. Debido a que, recuerden que mencioné que ellos son aspirados de los folículos abruptamente, ¿cierto? Que no estaban en condiciones de un ciclo estral, que iban a llegar a ser un folículo dominante, donde tenían donde había ocurrido todo el ciclo celular para que estuvieran en la fase en que pudiera ser fecundados, ¿no? Esto lo tenemos que resolver en 24 horas. Esos ovocitos inmaduros, lograr que se maduren en ese corto tiempo posible. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con los medios, ¿cierto? En los cuales, como bien mencioné, se adicionan factores de crecimiento, se adicionan hormonas como FSH, LH, y en diferentes concentraciones, y de acuerdo a los resultados, pues cada laboratorio trabaja con sus concentraciones o con sus medios específicos. La maduración ovocitaria debe ocurrir en las 24 horas, son tres maduraciones que deben ocurrir. La maduración citoplasmática, la maduración nuclear y la maduración molecular. La citoplasmática corresponde a la reorganización de las organelas celulares, a la quiebra de la vesícula germinativa que tiene que liberar lo que cubre ese pronúcleo, ¿cierto? La envoltura de la vesícula germinativa se debe quebrar para que esté expuesto el pronúcleo femenino. Se debe reorganizar el complejo de Golgi, el retículo endoplasmático. Y a eso corresponde la maduración citoplasmática, además de la esterilización de los gránulos corticales para que permitan que posterior a la fecundación impidan o que otra fecundación ocurra, ¿cierto? Una vez entra el primer espermatozoide, los gránulos corticales están en la periferia y evitan la polispermia. Eso es otro punto que también ocurre en los embriones in vitro. Polispermia, porque como no ocurre la maduración de manera correcta, falla ese bloqueo de los gránulos corticales y entran dos espermatozoides y obviamente por número de cromosomas el embrión no se puede desarrollar. Seguido a esto, la maduración nuclear, la cual proviene del pronúcleo, ¿cierto? Que ha salido de la envoltura nuclear, se ha formado el fuso meiótico. Esta maduración nuclear ocurre entre que pase de profase 1 a metafase 2 para que pueda ocurrir la primera liberación del corpúsculo polar debido a la división del fuso meiótico y permita la entrada del espermatozoide. Una vez entra el espermatozoide, se funden los pronúcleos femenino y masculino para unir el número de cromosomas, en este caso del bovino, 30 cromosomas del ovocito, 30 del espermatozoide. Y asimismo se va a poder desarrollar el embrión como tal. Y puede ser liberado el segundo corpúsculo. La última maduración o paralelo que debe ocurrir es la maduración molecular, en la cual el ovocito debe transcribir el número o los genes de interés que posteriormente serán traducidos a proteínas y esas proteínas soportarán el desarrollo embrionario antes de que haya la activación o que ocurra la activación del genoma embrionario. El ovocito fecundado se permitirá que todos sus mecanismos se lleven a cabo gracias a esas proteínas que hubo la transcripción en la maduración. Entonces, como pueden ver, es un mecanismo muy complejo y responsable del desarrollo del embrión futuro. Mundialmente se cultivan o se maduran los ovocitos con 20% de oxígeno, se fertilizan con 20% de oxígeno y se cultivan con 5% de oxígeno. Esa maduración, cuando ocurre con 20% de oxígeno, induce a un estrés oxidativo en los ovocitos, ya que demasiado oxígeno lleva a un estrés oxidativo, porque hay demasiado oxígeno, que las mitocondrias que están inmaduras, en esa maduración todavía son mitocondrias que son indiferenciadas, que son ovaladas, que todavía no se han formado las crestas internas y externas, tienen una fosforilación oxidativa limitada. Así que no, ese estrés oxidativo que induce a especies reactivas de oxígeno, por el contrario, las afectan, las dañan, afectando o fragmentando su DNA, y ocurre que son mitocondrias inactivas, las mitocondrias que no funcionan. ¿Y qué requiere el ovocito? Requiere los sustratos energéticos, tales como el piruvato y el ácido láctico, que se puede sintetizar por la glicólisis en el ovocito. Sin embargo, en altas concentraciones de oxígeno no se lleva a cabo. Cuando bajamos esa concentración de oxígeno a unas condiciones fisiológicas, aquellas que ocurren en el folículo,
las cuales están en torno de 7% de oxígeno o menos. Eso permite, o esa baja en la concentración de oxígeno, induce a la glicólisis en las células del cúmulo. Ahí es donde es importante, se seleccionan los ovocitos gracias a que tengan 2, 3 o 4 células del cúmulo, camadas de células del cúmulo, perdón. Esas células del cúmulo, esta es su función, ¿ya? Hacer ese aporte energético, esos sustratos, gracias a la glucosa que van a consumir, que están en el medio. Esa glucosa entrará a las células del cúmulo, ocurrirá la glucólisis y tendremos como resultado piruvato y ácido láctico. Ese piruvato y ese ácido láctico entrará a las mitocondrias para que pueda hacer su aporte al ciclo de Krebs. Asimismo, en esa glucólisis hará la formación de ATP, que es la energía que requieren los ovocitos. ¿Ya? Entonces, las células del cúmulo le harán el aporte que él requiere cuando los ovocitos son madurados en la principio. ¿Ya? Eso hace parte de lo que se busca padronizar, que sería madurar con bajo porcentaje de oxígeno y fertilizar con bajo porcentaje de oxígeno. Otro desafío es la fertilización in vitro, refiriéndonos a que, en primer lugar, nos enfrentamos al uso de pajillas congeladas. Entonces, son espermatozoides que pasaron por choque térmico abrupto a nitrógeno líquido, lo cual obviamente causa daños estructurales en los espermatozoides, sumado a que si queremos hacer fertilización in vitro con semen sexado, ese semen sexado pasó por un citómetro de flujo, cual hubo mayor manipulación de la estructura espermática y hace que estos espermatozoides carguen mudanzas o alteraciones epigenéticas. Entonces, aquel espermatozoide que entra, que logra fecundar el ovocito, carga esas alteraciones epigenéticas, que asimismo cuando se funda con el pronúcleo, se verá reflejado en la activación del genoma embrionario en menores porcentajes de desarrollo embrionario y asimismo de implantación. Entonces, lo que nosotros en reproducción en las fincas, cuando estamos haciendo reproducción en las vacas como tal, decimos, la vaca no quedó preñada, o bueno, que es de monta natural, o por inseminación, decimos que la culpa es de la vaca, ¿cierto? Y no nos preocupamos por hacer un andrológico al toro o por evaluar la. Aquí en fertilización in vitro, entonces decimos, no, las culpas son de los ovocitos, debe ser que la vaca hubo alguna deficiencia nutricional y creemos que el espermatozoide está bien. ¿Por qué creemos que está bien? Porque miramos la motilidad individual progresiva, el vigor, entonces ya eso es un signo de viabilidad. Pero lo que no sabemos son las alteraciones intrínsecas que tienen los espermatozoides o las cuales vienen. Motivo por el cual hoy en día los focos de la investigación se están centrando en el papel, en la responsabilidad del espermatozoide en el desarrollo. El cultivo es, como lo mencioné inicialmente, es un cultivo por 7 días. En el cultivo, notar el reflejo de lo que ocurrió en la maduración y en la fertilización. ¿Por qué? Porque vamos a evaluar un clivaje en el cual vamos a esperar que un 80% de los ovocitos colocados para fertilización haya ocurrido la fecundación. Entonces, si hay un clivaje del 80, 70, decimos que asimismo vamos a tener una producción de embriones alta. Pero no todas las veces es así. A veces podemos hacer un clivaje muy, muy interesante y vamos a revisar la producción de los embriones y es baja. Eso puede ser producto de la responsabilidad del espermatozoide, como lo mencioné, que listo, él consigue entrar, hay la primera división, pero cuando se activa el genoma embrionario, va a haber alteraciones que impidan que el embrión progrese hasta la blastocistis. ¿Ya? Y eso no lo saben. O puede ser que los medios no soporten todo el metabolismo que el embrión requiere, no será que el aporte de los eso puede ser responsabilidad, como lo mencioné, del espermatozoide o de los medios. ¿Listo? Entonces, el cultivo embrionario es el referente. Finalmente vamos a ver la producción de blastocistos. Si es una producción de 30, 40%, es una producción aceptable. Ahí, sumado a eso, ya podemos elegir cuáles embriones queremos transferir, cuáles embriones tienen la mejor viabilidad para ser criopreservados, sea por vitrificación o por congelamiento lento para direct transfer. Acá se puede ver el reflejo de lo que les estoy mencionando sobre las alteraciones metabólicas y en la progresión del desarrollo embrionario. Debido a que nosotros siempre tenemos o debemos tomar como espejo los embriones in vivo, ¿ya? Porque
Recuerden que lo que les comenté, que allá en esos embriones in vivo, pues no hay alteraciones, ¿cierto? Muy bajas. ¿Por qué? Porque obviamente en el folículo se le hizo todo el aporte que requería el ovocito. En el oviducto, asimismo, recibió todos los nutrientes dinámicamente, en el momento correcto, sin luz, sin manipulación. Enzimas que no conocemos, que están presentes, pues permitieron un desarrollo adecuado. Entonces, por eso tenemos que acercarnos más al in vivo. Pues, aquí podemos ver un estadio de mórula. ¿Qué podemos comparar entre una mórula in vivo y una mórula in vitro? Pueden ver el mayor espacio perivitelínico de una mórula in vivo. ¿Eso qué indica? Indica que los blastómeros están compactos y eso es necesario para que ocurra la comunicación celular. La comunicación celular entre los blastómeros. Es muy importante que estén compactos, que haya poca extrusión de algunos blastómeros o blastómeros sueltos, cosa que ocurre en mayor medida en los in vitro en la etapa de mórula. Podemos ver blastómeros sueltos, miren que el espacio perivitelínico es menor, nos indica que no está compacta la mórula. Entonces, ese es un indicativo de que algo está ocurriendo en ese desarrollo embrionario que no estamos logrando soportar o aportar para el correcto desarrollo. Esto se puede explicar, lo mencionaba anteriormente, porque el desafío del metabolismo alterado de los embriones producidos in vitro. ¿Por qué se le dice metabolismo alterado? Debido a que los embriones in vivo, ellos presentan un metabolismo que se le dice calmo, o sea, tranquilo. ¿Qué es ese metabolismo calmo, tranquilo? En el cual tiene poca glucólisis, es una glucólisis normal, ¿ya? Y esa es medida por la producción o la cantidad de lactato en el medio que tengan los embriones. Entonces, los embriones in vivo tienen menor producción de lactato, cosa que los embriones in vitro tienen mucho elevado el lactato, indicándonos que hay una glucólisis alterada. Entonces, si hay demasiada glucólisis, eso induce a una sobrecarga para las mitocondrias, las cuales son inmaduras, tienen pocas crestas, hay una fosforilación o el estrés oxidativo ya ha causado daño en el DNA mitocondrial que ha hecho que ellas pierdan su competencia. Entonces son mitocondrias que no consiguen hacer una fosforilación oxidativa adecuada, a su vez entran en apoptosis la mitocondria debido al estrés oxidativo, no hacen el mecanismo de beta-oxidación, que sería la quema de los lípidos, ¿cierto? La oxidación de los lípidos para tener ATP, para tener energía. Entonces es un embrión motivo por el cual queda en mórula, no avanza hasta blastocistis. Ahí es donde podemos entender por qué en promedio solo el 33% llegan a blastocistis, porque son embriones que en su etapa de desarrollo tienen una competencia submitocondria debido al estrés oxidativo y debido a la glucólisis aumentada. Esa glucólisis aumentada en los embriones in vitro se relaciona o se le denomina o que se parece mucho al efecto Crash-Tree. ¿Qué es ese efecto Crash-Tree? Ese es el efecto que ocurre en las levaduras que consumen demasiada glucosa. Acá se le relaciona al embrión in vitro que consume mucha glucosa. Al consumir demasiada glucosa, esos subproductos, tales como el lactato, perdón, los sustratos energéticos producidos como el piruvato y el lactato no logran ser metabolizados por el mitocondria, la cual ha sido afectada por el estrés oxidativo. Por eso ellos paran. Por eso solo tenemos 33% de ellos llegan a ser reflejado en el acúmulo lipídico. Los embriones in vitro presentan mayor contenido lipídico, aunque se han hecho estudios en embriones in vivo que también tienen inclusive más lípidos, pero son lípidos que se empiezan a acumular en el embrión in vivo a partir de la mórula hacia adelante. ¿Ya? ¿Por qué se empiezan a acumular ahí? Porque es cuando más requiere los lípidos del embrión para poder formar el blastocelio. Entonces, en un in vivo se ve un acúmulo lipídico de mórula hacia adelante, pero en in vitro ve desde las primeras divisiones, ¿ya? Porque ve a mitocondrias que son activas y que no logran metabolizarlo. Entonces, esa es la gran diferencia, ya que en in vivo ese acúmulo ocurre en el momento que debe ocurrir, pero en in vitro es presente casi en todo el desarrollo. Ese acúmulo lipídico no es conveniente porque al momento de la criopreservación puede afectar o hacer ocurrir peroxidación lipídica que afecte las membranas, esa peroxidación lipídica, y induzca a la muerte de los embriones.
¿Cómo podemos evaluar también ese contenido lipídico, además de esta técnica llamada Sudan Black, en la cual hacemos una tinción de las gotículas lipídicas que nos permiten, después por un programa se llama Imagen J, nos permite ver la diferencia entre el contraste de píxeles de oscuro para gris y ahí podemos determinar cuál embrión tiene más píxeles negros, ¿cierto? Que sería la gotícula lipídica. Acá, gracias a otras técnicas mucho más avanzadas, como de fluorescencia, llamada en este caso la BodyPy 493-503, nos permite observar esas gotículas lipídicas con fluorescencia y medir el área de la gotícula lipídica. Aquí ya por fluorescencia, por intensidad de fluorescencia, también podemos determinar si es un embrión que tiene más o menos gotículas. En este caso fue un resultado de doctorado en el cual pudimos, digamos, una tendencia a tener menor gotícula lipídica en los embriones cultivados con el factor de transcripción PPARB, ¿cierto? Que es la otra parte del componente de la conferencia, que sería aquel abordaje que nos permitiría resolver las alteraciones metabólicas en los embriones. Entonces, poco a poco vamos introduciendo a ese factor. Entonces, aquí también se hizo ese ensayo comparando los embriones cultivados con el factor PPR delta, los cuales están en análisis. Bien. Bueno, entonces, resumiendo, como pude comentar, hablé varias veces sobre el estrés oxidativo, sobre el alto porcentaje de oxígeno, ¿cierto? Que causa, daña o afecta a las mitocondrias y por así mismo, pues, se altera todo el metabolismo. Ese estrés oxidativo serían esos radicales libres de oxígeno presentes en el ambiente o producto de la fosforilación oxidativa. Cuando hay demasiada fosforilación oxidativa, se produce naturalmente el estrés oxidativo o proviene del alto porcentaje de oxígeno. No obstante, los embriones producidos in vitro elevan esa producción de estrés oxidativo. Al estar elevados esos radicales libres, afectan el DNA de la mitocondria a la apoptosis, la cual inicia por la apoptosis intrínseca inicia por la mitocondria. Además, afectan el DNA del núcleo, también induciendo la apoptosis. Y luego llegan a las membranas de las organelas celulares o de las membranas de los blastómeros, las membranas fosfolipídicas, causan la peroxidación lipídica. ¿Qué es la peroxidación lipídica? Pero acá podemos ver un ejemplo de cómo podemos evaluar ese estrés oxidativo de esos radicales libres. Se puede evaluar por una técnica llamada CellROTS, en el cual por fluorescencia podemos determinar cuál embrión tiene mayor intensidad. Aquel embrión que tenga mayor intensidad de fluorescencia en esta técnica de CellROTS indica que está en estrés oxidativo comparado con un embrión, por ejemplo, en este caso, que es el resultado de lo que obtuvimos con PPR delta, disminuyó el estrés oxidativo. La actividad mitocondrial, ¿cómo la podemos evaluar? O sea, hay mitocondrias viables, mitocondrias activas que están permitiendo desarrollar todos sus mecanismos. La podemos evaluar con una técnica llamada mitotracker, o ya en la cual también por fluorescencia, aquellos embriones que tengan mayor fluorescencia serán embriones que tengan mayor número de mitocondrias activas. Ahora sí, lo que les mencioné anteriormente de la peroxidación lipídica, la cual ocurre por participación de los radicales libres en unas condiciones de estrés oxidativo, resulta que estos radicales libres llegan a las membranas fosfolipídicas de las organelas y de los blastómeros y causan que atacan específicamente a los ácidos grasos poliinsaturados, haciendo que extraen un átomo de hidrógeno generando un radical lipídico, el cual posteriormente ese radical lipídico reacciona con oxígeno molecular formando un radical peroxilo lipídico que a su vez reacciona con otro lípido de la membrana y se perpetúa un efecto, una reacción en cadena en toda la membrana, formando hidroperóxidos lipídicos. Entonces, ese ataque de esos ROS causan toda esa peroxidación lipídica que finalmente enviarán una señal a la célula de que está en una alteración en el estrés oxidativo y eso induce a la apoptosis, que es la consecuencia final de todo esto que hemos hablado, ya del estrés oxidativo, de las mitocondrias inmaduras. La célula, al ver esas condiciones que no permite estabilizar, ¿cierto? Que no permite hacer una glucólisis de manera adecuada, sino que está implementada, que lo que se produce en la glucólisis no se logra metabolizar en la mitocondria, que el estrés oxidativo cada vez es más alto y hay mayor peroxidación lipídica, entra en apoptosis. La peroxidación lipídica, ¿cómo la podemos evaluar?
la podemos evaluar por una técnica llamada BodyPie 611, en la cual se evalúa los ácidos grasos no oxidados versus los ácidos grasos oxidados. Entonces, la relación entre ácidos grasos oxidados y no nos permite ver si los embriones, por ejemplo, del grupo control, tienen más peroxidación lipídica que los embriones cultivados en un tratamiento específico, en este caso el PPRD. Hemos podido notar una leve disminución de la peroxidación lipídica, pero aún sin diferencia significativa. Pero esto es un diagnóstico. O sea, todas estas pruebas que les he mostrado nos permiten observar bien y medir todas estas alteraciones metabólicas. Finalmente llegamos a la apoptosis, la cual es la que se tiene que evitar a toda costa, recordando que la apoptosis es un mecanismo natural de protección de la célula, ¿cierto? No podemos bloquearla totalmente porque gracias a la apoptosis hay un recambio de células que están con alteraciones genéticas, con aberraciones genéticas, o células que no están viables, ¿cierto? Digamos, hablando de células, es que un embrión, recuerden esos embriones de 8 células, 16 células, aquellas células que están alteradas, la apoptosis la va eliminando. Son células que empiezan a morir, a fragmentarse, a formar cuerpos apoptóticos. Entra en la apoptosis. Es natural. En condiciones in vivo es 5%. ¿Por qué? Porque por más que sea, siempre la división es, pensemos en la replicación del DNA. Del ADN se va replicando y hay algunas alteraciones genéticas que son cargadas por algunas células, entonces esas células se van eliminando. Ya, sí, gracias a la apoptosis que no tenemos, pues, o gracias a ella que los embriones se pueden desarrollar correctamente y formarse un feto y así, ya un nacimiento de un ternero saludable. El problema es que en las condiciones in vitro esa apoptosis, ese nivel de apoptosis pasa de 5% a casi 20%. Entonces es una condición muy desfavorable para los embriones. Esto es lo que podemos ver o entender de que la apoptosis. La apoptosis ocurre o hay diferentes vías de activación, pero la más conocida es la activación intrínseca, la cual ocurre en la mitocondria, ¿cierto? Por la liberación del citocromo C, o la apoptosis extrínseca por los receptores de membrana, los cuales activan las procaspasas, activando la caspasa 8, después la caspasa 3, cualquiera de las dos vías termina en la caspasa 3 y se induce la apoptosis, que es la fragmentación del DNA del núcleo, y asimismo ya se empieza a formar cuerpos apoptóticos y la célula desaparece, ¿cierto? Se remueve. Eso es la llamada apoptosis. ¿Cómo la podemos evaluar? Hay varias técnicas, pero pues, una de las más usadas es llamada técnica de túnel. En ella podemos ver esto que ustedes están viendo acá. Bueno, en primer lugar, acá vemos un embrión, todas las células de un embrión, ¿cierto? Un embrión puede llegar a tener 60, 80, 100, 120 células en promedio. Acá están todas las células, tanto de la masa celular interna como el trofoblasto. Pero miren que un gran número, un porcentaje de estas están emitiendo esa fluorescencia en verde. Esta fluorescencia en verde es que esas células están apoptosas. ¿Cómo se logra esto? Porque adicionamos unos nucleótidos con fluorescencia que se insertan en este DNA que hemos mostrado acá que se fragmenta. Aquí en este DNA fragmentado se insertan esos nucleótidos en fluorescencia, emiten esa fluorescencia y contamos, ¿cierto? Gracias al software contamos cuántas están en apoptosis y podemos determinar, comparado con un grupo, por ejemplo, en este caso, los embriones cultivados en PTAR delta, que tienen menos, visiblemente y numéricamente se logra bloquear. Si logramos estabilizar el metabolismo de los embriones, o si los embriones llegan con un metabolismo alterado, la sobrevivencia post-congelamiento estará comprometida. Es importante, hoy en día hoy en día no es así, hoy en día no es el foco de tener embriones a fresco y transferirlos, porque sabemos que eso demanda mucha logística, ¿cierto? A diferencia de que si los podemos criopreservar, podemos transferirlos cuando queramos, ¿cierto? En las condiciones, en la época del año deseable, cuando haya más lluvia, más aporte de forrajes, para poder hacer la programación de partos, sería lo ideal. No obstante, la sobrevivencia post-congelamiento es limitada, ¿sí? Se ha logrado buenos resultados con la vitrificación. Sin embargo, la vitrificación presenta una dificultad para desvitrificar en campo. Hoy en día se hace grandes esfuerzos para mejorar la técnica de direct transfer, que sería el congelamiento lento, en el cual usted la descongela la pajilla con el embrión
la temperatura ambiental, la atmósfera, para poder conseguir una sobrevivencia post-congelamiento. Pero ¿qué sucede? Si esas células que vimos ahorita en verde, el embrión tiene un elevado número de células en T, quiere decir que esas células ya están muertas. Si un embrión llega con un 20% de apoptosis, esas células que diariamente se duplican, pues un embrión que lleva menos células duplicantes. Es como si llevara menos soldados a la guerra, porque muchos ya de esas células ya están muertas, así que no se van a lograr dividir más y para que se pueda sobrevivir, en primer lugar, al congelamiento y para que posteriormente ocurra la eclosión. La eclosión ¿qué es la eclosión? Es la salida de la zona pelúcida, ¿cierto? Del embrión, que es una cáscara, que debe salir para que pueda ocurrir la implantación, se pueda alargar el embrión y implantarse. Esto es necesario que ocurran los embriones, pero si los embriones ha pasado todo ese metabolismo alterado que concluyó en una apoptosis y muerte celular, son embriones que no logran o no tienen una tasa de eclosión alta y así implantación. Por eso es que tenemos el 33% de porcentaje de preñez, que lo nombré inicialmente. Aquí donde todo se concluye. Mire, entonces este es un ejemplo mundial, ¿cierto? Esto es una estadística hecha por la Sociedad Internacional de Embriones, por sus investigadores, en el cual con los datos que envían todos los laboratorios que participan, de los países que participan, que producen embriones, porque no son todos, se ha logrado evidenciar que la maduración nuclear, aquella que mencioné inicialmente, estamos en torno de 85%, la fertilización en torno de 80%, el clivaje 75% en promedio, el desarrollo embrionario en 33%, ¿cierto? Como pueden ver, es una caída, va disminuyendo, hasta que todo se ve reflejado en el cultivo, que es lo que yo les decía. Y bueno, la tasa de eclosión se ha llegado a un 70%, ¿cierto? Pero si tenemos menos número de embriones, pues vamos a tener menos transferencias. Entonces, como pueden ver, este es el reflejo de todo ese metabolismo alterado. Ahora vamos a hablar sobre ese factor proliferador de peroxisoma delta, que sería una alternativa para poder balancear o intentar disminuir ese metabolismo o contrarrestar o regular todo lo que está sufriendo el embrión para que no muera, para que no esté tantas células en apoptosis y sobreviva inclusive al congelamiento. ¿Qué es ese factor proliferador de peroxisoma? Ese es un receptor nuclear, es decir, está en la membrana del núcleo, el cual es activado, naturalmente es activado por ácidos grasos, por prostaciclina, por eicosanoides. Él se puede activar naturalmente, él bien forma un complejo de la transcripción con otra subunidad llamada RXR, la cual se acoplan a su subunidad en el ADN específico o receptivo, en la secuencia receptible de ese factor de transcripción, e inducen a la síntesis del gen. El gen que se conoce actualmente que induce a la síntesis para la activación del PPR delta es el 1433. Ese 1433, ¿qué causa o qué ocurre? Recuerden allá de la apoptosis, de toda esa cascada, de la apoptosis, de la caspasa 8, caspasa 3, él secuestra un miembro de una proteína de la BCL2 que hace que regule esa apoptosis, que la bloquee, ¿cierto? Secuestra ese fosforilado que regula la apoptosis para que no se lleve a cabo. Es como si usted detuviera la apoptosis. Eso lo hace este gen. Y ese gen es inducido por la activación de este factor proliferador de peroxisoma delta. Actualmente estamos en estudios evaluando el transcriptoma, porque queremos saber qué más, además de ese 1433, se logra o hace la activación de este factor, ¿cierto? Entonces, esa es su función. Como lo mencioné anteriormente, él puede ser transcrito, activado naturalmente por los ácidos grasos o por la prostaciclina. Sin embargo, si usted adiciona un activador específico, induce a que esa activación de ese factor sea mayor. Y si usted tiene mayor activación de ese factor, vamos a tener más proteínas de este gen que van a estar regulando esa apoptosis. Ya es como si inyectáramos algo para que él sintetizara más el antídoto, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, eso sería su función a nivel molecular. Es esto lo que les estoy mencionando.
en el cual se forma un complejo de la transcripción, se empieza a transcribir el ARN de la proteína que se quiere, la cual posteriormente es traducida ese ARN es traducido a una proteína que sería C14-4 y él va hasta las vías de apoptosis y bloquea esa apoptosis. Esos son ejemplos de factores de transcripción que están acoplados al ADN, solo como para que podamos tener una idea, ¿ya? Eso sería algo así. Esto lo logramos publicar en la revista de la Sociedad Internacional de Embriones, de la IES, producto de la investigación de mi doctorado, en donde por primera vez se ensayó este factor proliferador de peroxisoma delta en embriones bovinos. Anteriormente solo se había hecho en ratones, ya, pero entonces por primera vez lo testamos, porque como bien saben, un doctorado tiene que ser una investigación que nadie haya hecho antes. Y pudimos observar que mejora la sobrevivencia pre y post vitrificación. Antes vamos a ver un poco los resultados de este estudio, en el cual, pues, en la producción de embriones, como tal, ¿no? No presentamos mayor porcentaje de embriones, sin embargo, son embriones de mejor calidad, porque la producción de embriones es algo multifactorial. Ya se han visto a lo largo de la conferencia que proviene de las condiciones ambientales, del porcentaje de oxígeno, de la composición de los medios, hasta de la manipulación del térmico, de la selección ovocitaria. Es algo que no con una activación de manera así tan fácil lo vamos a poder aumentar. Pero la viabilidad de los embriones que se produzcan es lo que nos interesa, porque de nada nos sirve producir un número X de embriones si la gran mayoría o un gran porcentaje están en apoptosis. ¿Para qué? Porque esos embriones llegan y son transferidos, pues tienen menores chances de ser implantados, menores porcentajes de deprimidos. O son criopreservados y son embriones que llevan más número de células muertas que no resisten a la temperatura. Miren, entonces pudimos hacer evaluaciones antes de la vitrificación y posterior a la vitrificación. ¿Qué pudimos notar evaluando el grupo control versus el grupo del activador? En que los embriones cultivados con L16 tienen menor porcentaje de apoptosis cuando comparado con los embriones control en la previtrificación. Postvitrificación, también miren un embrión control, el número elevado de apoptosis comparado con un embrión cultivado con la molécula. Ahora en una tabla, para poder mostrarlo más fácil, miren el porcentaje de 5,9% de apoptosis en embriones a fresco cultivados con la molécula L165041, comparado con el 9,6% en embriones control. Recuerden que yo les dije que el porcentaje de apoptosis en in vivo era 5%, casi que igualamos a ese 5%, ¿cierto? Tuvimos 5,9%, muy cercano. Embriones desvitrificados, es decir, embriones que pasaron ese choque térmico, también mostraron una menor porcentaje de apoptosis, comparado con un grupo control de 18,5 con un grupo cultivado con la molécula 10,1. O sea, son embriones que, claro, al llevar más embriones, células viables, pues tienen células viables que iban a poder resistir más el congelamiento. Y eso se vio evidenciado en la tasa de eclosión. Esos embriones desvitrificados fueron recultivados, ¿cierto? Los recultivamos y los observamos a los diferentes horarios, 12, 24, 36, 48, hasta 72 horas post desvitrificación. Y nótense cómo los embriones cultivados con la molécula L16 tuvieron en promedio hasta 80% de la tasa de eclosión comparado con el grupo control. ¿Qué quiere decir eso? Que son embriones que tienen más chance de eclosionar en el útero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen menor número de células vivas, mayor proliferación celular, asimismo será su desempeño post-transferencia. Además, esto de otras técnicas que hicimos en los embriones fue la evaluación de los fosfolípidos. Esta es una técnica de espectrometría de masa llamada MALDI, en el cual, recuerden esas membranas fosfolipídicas en la apoptosis, ¿cierto? Esas membranas, su composición depende de la permeabilidad de la membrana para que salga el líquido de las células, el agua de las células y pueda entrar el crioprotector que usted use, ya sea para vitrificar o para congelar. Entonces, si son membranas más permeables, causa menos daño. En este caso pudimos ver que teníamos mayor porcentaje de sulfatidilcolines, que son
Nos permiten ver que ahí tiene composición de ácidos grasos poliinsaturados. Esos ácidos grasos poliinsaturados permiten mayor permeabilidad. Mire. Entonces fue encontrado mayor porcentaje de esa fosfatidilcolina en los embriones cultivados con la molécula Li-16, permitiéndonos destacar o indicar que estos dos fosfatidilcolinas son biomarcadores positivos de criotolerancia. ¿Qué quiere decir eso? Que los embriones que tengan mayor porcentaje de esa fosfatidilcolina son embriones que tienen mayor criotolerancia. ¿Y por qué podemos decirlo? Gracias a este resultado anterior, en el cual pudimos constatar, ¿cierto?, que son las criotolerantes. Ahora, ya para finalizar, les voy a mencionar pues, la investigación que llevamos en curso, ¿sí? En la cual, con lo relacionado con el factor proliferador de peroxisomas delta, hemos repetido algunos ensayos en los cuales hemos podido evidenciar un mayor, en este caso por primera vez, tuvimos un mayor porcentaje de producción de embriones en el día 7 comparado con el control, con porcentaje bajo porque utilizamos un toro precoz, esos toros que a los 2 años ya se le hace colecta de semen porque no se espera la producción de los hijos gracias al análisis genómico de predicción genómica, pero son pajillas que no son tan fértiles. Sin embargo, pudimos notar un aumento de porcentaje de producción por sorpresivo. En otro ensayo donde sí utilizamos un toro que ya con maturidad sexual, pudimos también notar sin diferencia estadística, numéricamente sí, mayor producción, pero no se puede decir en investigación porque no hubo diferencia. Es decir, no alteró la producción de embriones, que era lo esperado. Sin embargo, logramos ver que en embriones cultivados con la molécula L16 hubo un menor estrés oxidativo y hubo diferencia. Ya son embriones que ese estrés oxidativo está siendo controlado gracias al PPR delta. La actividad mitocondrial no hubo diferencia tampoco de estadística, es decir, los embriones tanto control como grupo como L16 tienen la misma actividad mitocondrial. La peroxidación lipídica asimismo, aunque se puede mirar acá numéricamente, pero no hay diferencia, ¿cierto? Está ocurriendo igual, la molécula no participa en ello. Sin embargo, nuevamente, eso sí era lo esperado, menor apoptosis. Miren que hubo una apoptosis del 9,5% comparado con el 19,8% de este grupo control. Entonces, estos embriones, si se llegan a transferir, son embriones que 19% de sus células están en apoptosis, o sea, no van a morir, ya entran en una muerte celular programada, que es la definición de apoptosis. A diferencia de los embriones cultivados con la molécula que tienen menor porcentaje. Entonces, estos embriones de la molécula pueden resistir más un congelamiento y asimismo, o cuando sean transferidos, van a eclosionar más rápido y va a haber mayores porcentajes de preñez, es lo que se espera. El desafío sería el aumento de la tasa de preñez, motivo por el cual la investigación en curso que estamos desarrollando actualmente es la transferencia de los embriones control versus los embriones cultivados con la molécula L16, ¿cierto? Se están transfiriendo a receptores y vamos a esperar los primeros diagnósticos de preñez, hacer los análisis estadísticos y determinar si aumentó o no. Pues es un experimento, ¿cierto? Nosotros trabajamos con hipótesis basadas en antecedentes, ya que teóricos. Esperemos que sí, ¿cierto? Y en los antecedentes que hemos logrado constatar en el laboratorio. Bueno, muchísimas gracias.